Buenos días para todos. En el día de hoy vamos a abordar el tema de la macroestructura y la microestructura del texto. Bueno, los temas a abordar en el día de hoy son los siguientes. Abordaremos el tema del texto viéndolo desde dos perspectivas, desde lo que es la macroestructura y desde lo que es la microestructura. Cuando hablamos de la macroestructura, estamos hablando de la forma como yo voy a encajar o a elaborar mi trabajo, cuál es su estructura, cuáles las partes que va a llevar el trabajo. Y cuando hablo de la microestructura es cómo voy a poner en firme o cómo voy a exponer o cómo voy a evidenciar esa macroestructura. Por eso entonces cuando hablamos de la macroestructura estamos hablando de que todo trabajo o todo texto en general debe abordar un título, una introducción, un desarrollo, unas conclusiones y una bibliografía. Para poder hacer evidentes el título, introducción, desarrollo, conclusiones y bibliografía, debemos emplear una microestructura. Ella la podemos llevar a cabo a través de los capítulos, subcapítulos, párrafos, enlaces y palabras que ya hemos visto estas estructuras en clases anteriores. En la estructura general de un texto, entonces, abordamos lo que es la introducción, el desarrollo y las conclusiones. ¿Qué es la introducción? La introducción en un texto es aquella que me permite presentar el tema que voy a abordar o a desarrollar a través del trabajo. En ella debo incluir una tesis o una afirmación de qué es lo que pretendo desarrollar dentro del trabajo, planteándome un objetivo, enunciando los puntos como los voy a desarrollar a partir de ese objetivo y describiendo el método con el cual yo voy a desarrollar el trabajo. Por ejemplo, si nosotros fuéramos a desarrollar una noticia como el tráfico de la ciudad de Bogotá, sería el título. En la tesis yo tendría que decir que el tráfico en Bogotá es una de las vertientes que más impacta a la hora de movilizarnos dentro de la ciudad. Por eso, a través del trabajo lo que buscaríamos es plantear o indagar sobre cuáles son esas causas y consecuencias para que el tráfico en la ciudad de Bogotá sea tan caótico. Diríamos primero cómo lo desarrollaríamos, qué investigaríamos, cómo fuimos hallando esas primeras primicias sobre esa información y diríamos cómo lo vamos a desarrollar, en cuántas partes lo desarrollaríamos. Así haríamos más o menos una introducción. Luego pasaríamos al desarrollo del trabajo. Cuando pasamos al desarrollo del trabajo, entonces acuérdense que lo que vamos a hacer es eso que expusimos en la parte de la introducción diciendo como método cómo lo vamos a desarrollar, entonces empezamos a dar ese desarrollo. Por lo general debemos tener en cuenta que en el desarrollo de un texto lo que vamos a mirar cómo abordamos la tesis, luego en cuántos capítulos o subcapítulos vamos a hacer de alguna manera el desarrollo del tema coherentemente como lo vimos en la clase pasada y debemos documentarlo a través de sus referencias. Por último tenemos las conclusiones. En las conclusiones recuerden que lo que hacemos es cerrar el tema. Para cerrar el tema entonces usted puede plantear un tema desde la perspectiva de lo que se hizo, es decir, cómo se desarrolló la investigación, qué fue lo que yo hacer como un resumen nuevamente. O puede hacerlo a través de comparar hallazgos con el objetivo propuesto. O puede también plantear la importancia que tiene el tema o finalmente puede establecer las limitaciones que se tuvo en el trabajo a través de la investigación y proponer nuevas alternativas de solución al tema que se está desarrollando.
¿Qué es la macroestructura del texto? Pues como lo vimos inicialmente, la macroestructura del texto es la microestructura del texto es cómo yo voy a poder evidenciar esa macroestructura, es decir, todas esas generalidades de mi texto, cómo las voy a poder plasmar de forma más pequeña para que pueda ser comprensible por cualquier tipo de lector. Para ello decíamos que utilizábamos los párrafos. Entonces, antes de eso, quiero entonces que hagamos esta pequeña actividad. Dice, observa el texto que se presenta y di cuántos párrafos tiene, cómo los identificas y escribe 2 características de un párrafo. Para eso tomémonos unos segundos. Bueno, frente al primer interrogante, tengamos en cuenta que este texto tiene 2 párrafos. El primero va desde nací una mañana y termina en viene el piano. Y el segundo está desde aunque y termina con me alegré mucho. ¿Cómo se identifica cada párrafo? Cada párrafo se identifica porque inicia con mayúscula y finaliza con un punto y aparte. Además, cada párrafo se construye por oraciones que desarrollan una idea principal. En el caso del primer párrafo nos indica en qué momento nace la persona de la cual estamos hablando, año, día, y en el segundo los recuerdos que tiene esa persona sobre su ciudad. Además, se desarrollan ideas secundarias, por ejemplo, en el primer párrafo pues nos indican dónde estaba la ciudad, con quién vivía la persona, cómo se llamaba la mamá. En el segundo pues abordan temas como cómo estaba conformada la ciudad, en qué año, etcétera, etcétera. Entonces, esas son las respuestas al ejercicio. Ahora bien, con este ejercicio, miremos qué es un párrafo. Tenemos entonces esta primera definición. Cada una de las divisiones de un escrito señaladas por letra mayúscula al principio de línea y punto y aparte al final del fragmento de la escritura. Esta es una definición hecha por la Real Academia de la Lengua en el 2009. Sin embargo, vamos a observar otra definición. Es una unidad del texto escrito en la cual se desarrolla determinada idea que presenta una información de manera organizada y coherente. Esta idea se expresa mediante oraciones interrelacionadas que constituyen un bloque informativo delimitado formalmente por un punto y aparte. Esta pues es otra definición hecha por otra escritora. De las dos definiciones consideraríamos cuál sería la mejor para definir qué es un párrafo. Sin discutir, y indudablemente la mejor definición es esta última, porque si observamos la otra, en la otra no estamos hablando de ningún tema de coherencia ni de organización, que es muy importante a la hora de la elaboración de párrafos. Entonces, un párrafo es una unidad del texto escrito en la cual se desarrolla determinada idea que presenta una información de manera organizada y coherente. Esta idea se expresa mediante oraciones interrelacionadas que constituyen un bloque informativo delimitado formalmente por un punto y aparte. Cada vez que entonces encontremos un punto y aparte, sabemos entonces que estamos hablando de un párrafo. ¿Qué caracteriza a los párrafos? Entonces, primero, que inician con mayúscula. Todo párrafo debe iniciar con mayúscula. Segundo, que finaliza con un punto y aparte. Tercero, que desarrollan una idea principal. Y cuarto, que siempre presentan ideas secundarias. ¿Cuáles son las cualidades del párrafo? Las cualidades del párrafo son la unidad, la extensión, la coherencia y la cohesión. Cuando hablamos entonces de la unidad, nos estamos refiriendo a todas las oraciones del párrafo que deben estar relacionadas con la idea principal para que pueda decirse que hay una unidad. También nos referimos a que
La unidad se rompe cuando se introduce una idea ajena al tema que se está desarrollando. O sea, la unidad quiere decir que aquí están incluidas todas las ideas que yo voy a desarrollar y unas están relacionadas una con la otra. Si no están relacionadas, quiere decir que no hay unidad y por eso el párrafo no es comprensible. Cuando nos referimos a la extensión, entonces decimos que la extensión de alguna manera en un párrafo depende de la intención comunicativa que tiene el autor y el tipo de texto del cual se está redactando. Si yo estoy hablando de una carta, pues dependiendo de mi intención comunicativa, la carta puede tener 1, 2, 3 párrafos. Pero si estoy hablando de un cuento, pues un cuento mínimo, pues debe tener inicio, nudo y desenlace, o sea, 3 párrafos. Si estoy hablando de una novela, pues podríamos hablar que la novela puede tener muchos párrafos y así sucesivamente dependiendo de la intención que yo como autor del texto tenga. Para eso también entonces podemos tener en cuenta que dentro de la extensión en un texto pueden haber párrafos breves, párrafos medianos y párrafos largos. Cuando hablamos de la coherencia, recordemos que la coherencia lo que hace es que el lector puede identificar el sentido de texto. Si lo puede identificar es porque es coherente. Que el texto es coherente si existe un desarrollo lógico de las ideas, es decir, de las que presentamos, la idea principal que presentamos en cada uno de los párrafos. Asimismo, que para que un texto sea coherente se tiene en cuenta el desarrollo de las ideas, el orden en que se presentan y la jerarquía que se tienen de la misma. Y cuando nos referimos a la cohesión, entonces recuerde que nos referimos a la manera en que los elementos de un texto están conectados con la secuencia temática, es decir, el uso que hacemos de las conjunciones, preposiciones, pronombres, oraciones, etcétera, para que me permita que el texto sea de alguna manera cohesivo. Si retomamos entonces de alguna manera el ejemplo que dimos en el texto anterior, en la diapositiva anterior, con el cual identificamos e hicimos el ejercicio de cuántos párrafos tenía, qué características podía tener. Entonces podríamos señalar que, vamos a ver el texto. Entonces, si retomamos nuevamente este ejemplo, nació una mañana soleada de marzo de 1879, el día 14 concretamente, en una ciudad situada a orillas del Danubio, al sur de Alemania, en el estado de Württemberg. Parece ser que era un bebé gordito y algo cabezón, tal como me recordaba a menudo mi abuela. Mis padres se llamaban Germán y tenía una tienda de material eléctrico en la plaza de la catedral. Mi madre se llamaba Pauline, adoraba la música y tocaba muy bien el piano. La unidad en este ejemplo, la idea principal del párrafo muestra datos sobre Einstein. Frente a la extensión, es un párrafo de 9 renglones. Frente a la coherencia, el párrafo desarrolla las ideas de manera lógica y frente a la cohesión, los conectores mantienen enlazado el sentido del texto. Es decir, para nosotros es comprensible hasta ese momento que se está hablando de los datos más relevantes de Einstein. Bueno, frente a las clases de párrafos, los párrafos manejan dos tipos de párrafos. Existen los funcionales y existen los informativos. Cuando hablamos de los párrafos funcionales, estamos hablando de párrafos que lo que hacen es mantener el tejido informativo organizado y relacionado entre sí. Es decir, que toman los párrafos de alguna manera para poder hacer una introducción, para poder crear los enlaces y las transiciones y para llegar a la conclusión. Cuando hablamos de los párrafos informativos, estamos hablando de los párrafos aquellos que sustentan el desarrollo y el contenido del texto y que pueden ser normales y excepcionales. Cuando hablamos de normales,
Estamos hablando de párrafos que desarrollan una idea principal y van acompañados de una idea secundaria. Pero cuando hablamos de párrafos excepcionales, estamos hablando de párrafos que no desarrollan realmente una idea principal, sino que simplemente nos están dando una información. A ello nos referimos a los párrafos en los cuales, por ejemplo, hacemos de alguna manera definiciones o aclaraciones. En este simplemente nos enfocamos a dar la definición. Por ejemplo, ¿qué es el lenguaje? Entonces, el lenguaje es la manifestación innata del hombre. Punto. Ahí no hay nada más abordado o señalado para que sea un párrafo normal, donde haya una idea principal y luego unas secundarias. Bueno, miremos un ejemplo de lo que podríamos abordar como un ejemplo de un tipo de párrafo funcional. Entonces tenemos acá, impermeabiliza tu teléfono celular. Entonces, estamos trabajando con párrafos de apertura, que son estos, que tenemos acá, con párrafos de enlace y un párrafo de cierre. Haremos una lectura del texto y después miraremos cómo está presentado cada uno. Entonces dice, son más los teléfonos celulares que se arruinan por mojarse que por cualquier otra cosa. Levanta la mano si el tuyo ha caído en un charco o en el excusado. Antes, para impermeabilizar tu celular tenías que comprar una funda especial de plástico o rezar para que el truco del arroz lo reviviera. Cubrir el teléfono con arroz blanco sin cocer durante al menos 12 horas para absorber la humedad. Pero ahora hay una alternativa. La empresa Liquipel ha inventado una técnica que cubre los aparatos por dentro y por fuera con una película impermeable ultra delgada y prácticamente invisible. Cuando cae agua sobre el teléfono o la tableta en la superficie se forman gotas que resbalan y dejan seco el dispositivo. Es una prueba. Los redactores de Popular Science enviaron a Liquipel un iPhone 3GS para que lo impermeabilizaran. Unos días después, cuando lo devolvieron el teléfono, lo encendieron y dejaron que le cayera agua de una llave durante 5 minutos. El aparato funcionó normalmente en todo ese lapso. Luego, la pantalla táctil empezó a ponerse lenta, probablemente por las gotas de agua que aún no habían resbalado, pero al cabo de unos segundos el aparato estaba funcionando como si nada le hubiera ocurrido. El costo de la impermeabilización es de $59,000 más gastos de envío y la empresa recibe iPhones, iPads, aparatos Samsung Galaxy, Motorola Droid y de otras marcas en su sede en California. Como vemos entonces, la apertura de este texto lo que nos hace es informarnos sobre el tema, que es ¿cuál? La impermeabilización del celular. ¿Cuál es la importancia del tema? Pues que es de alguna manera una solución para que no se nos dañen nuestros celulares. ¿A quién va dirigido? Pues a cualquier tipo de persona que esté interesado en leer este tipo de artículos. Y la intención es que de alguna manera conozcamos alternativas de solución para la hora de que se nos moje el celular. En el enlace entonces vemos que está con verde y son 2 párrafos en los cuales hay un desarrollo de la secuencia, hay una ampliación del tema y unos ejemplos y explicaciones frente al tema de cómo se puede impermeabilizar el celular. Y en el cierre tenemos pues la conclusión en la cual nos dicen cuál es el costo de impermeabilizar el celular, qué tipo de celulares pues están dispuestos a impermeabilizar y cómo podemos hacer para llevar a cabo esta solución o esta solución dentro de nuestros celulares si alguna vez nos pasara. Bueno, miremos ahora otro ejemplo que dice opinión norteamericana sobre América Latina. Entonces, el párrafo introductorio que nos presenta dice, la opinión pública norteamericana posee un arraigado prejuicio sobre América Latina permanentemente alimentado por los medios de comunicación, el sistema escolar y las universidades. Párrafo de enlace. A continuación presentaré 3 causas que pueden resaltarse
para interpretar esta situación. Para ello, entonces, van a utilizar 3 párrafos informativos. Dice el primero. La primera es la subvaloración de la cultura iberoamericana por parte de la cultura anglosajona. Ello está dado por el criterio pragmático y utilitarista que la caracteriza y por el cual juzga como inferiores a todas las culturas que no se le equiparan en dominio de la naturaleza, instrumentalización científico-tecnológica y logros materiales. La segunda causa es la atrofia de la categoría de la totalidad. El espíritu anglosajón, filosóficamente empírico, parece haber perdido la capacidad de interpretar el mundo en términos de retrospectiva global, visión de conjunto y proyección teológica. Las complejidades estructurales e históricas son subordinadas a una ideología del momento ecléctica y superficial. La tercera es la posibilidad de fusionar horizontes enconchando en su realidad y su pseudo-satisfacción. Estados Unidos se muestra incapaz de establecer relaciones de equidad con otras culturas que considere diferentes. En este marco, el diálogo se reduce a un monólogo paternalista, distorsionante y maniqueo, donde todo lo bueno es causado por la acción norteamericana y todo lo malo o imperfecto por los demás. Y tenemos por último entonces el último párrafo, que sería el párrafo de conclusión, donde dice: podemos sacar como conclusión que es imperativo estimular espacios de reflexión y diálogo auténtico entre ambas culturas que den la oportunidad de un acercamiento gradual, un reconocimiento mutuo y una superación de los estereotipos. Entonces, como nos damos cuenta en este párrafo, en este texto, tenemos entonces una visión mejor de cómo podemos entonces incluir e ir abordando y desarrollando un tema a través de la estructura, utilizando párrafos de introducción, párrafos de enlace, informativos y de conclusión. Sin embargo, pues como lo expuse anteriormente, estos no son los únicos tipos de párrafos que hay. Nosotros también podemos emplear de alguna manera otros métodos que nos permitan desarrollar un texto de una manera más compacta y que nos permita mostrar nuestras ideas. Entonces, para eso vamos a abordar el documento que se llama Métodos para la elaboración de párrafos informativos. Dentro del método para la elaboración de párrafos informativos encontramos que existen diferentes métodos. Abordaremos el método deductivo, el método inductivo, el método cronológico, la definición, la comparación, las causas y efectos, las citas textuales, los datos estadísticos, los ejemplos y las preguntas iniciales. Bueno, adjunto a este video encontrarán este documento de métodos para la elaboración de párrafos informativos, pues para que ustedes lo puedan imprimir y lo tengan dentro de su portafolio de trabajo de este periodo. Bueno, entonces dice acá: como ya sabemos, los párrafos son las unidades con las cuales construimos los textos. Para hacer más variado el estilo del escrito, podemos utilizar diferentes métodos o técnicas para la redacción de los párrafos. Entre los métodos más usados tenemos los siguientes. Método deductivo. Son parte de una generalización y luego se presentan casos específicos. Es la expresión de un proceso lógico que va de lo general a lo particular. Se caracteriza porque la oración directriz está ubicada al comienzo del párrafo. Este tipo entonces de párrafos me permiten exponer mi idea principal y luego de alguna manera desarrollar otras secundarias. Miremos el siguiente ejemplo. Dice acá: la mayoría de los adolescentes ha probado alguna vez bebidas alcohólicas, aunque la frecuencia de su consumo varía con la edad, el sexo, la religión, la clase social, el lugar de residencia y el país de origen. En los países no musulmanes, el alcohol es el narcótico psicoactivo más ampliamente ingerido por encima de la marihuana. Un fenómeno de los años 60 ha sido el de la nivelación en el índice
de consumo de alcohol entre los adolescentes de uno u otro sexo. Así, mientras unos y otros muestran un aumento continuo, en los últimos 20 años el crecimiento correspondiente a los jóvenes es mucho más acelerado. Como nos damos cuenta o como acabamos de leer, acá en la parte principal, en las letras que están en cursiva, está la oración directriz de que nos habla el método inductivo. El resto de información son oraciones secundarias que lo que hacen es darnos explicación al desarrollo de esta idea, que realmente es ver cómo los jóvenes de alguna manera a temprana edad empiezan a consumir bebidas alcohólicas. El segundo método es el método inductivo. El método inductivo es una técnica de elaboración opuesta a la anterior, es decir, se va de lo particular a lo general. Y por lo general, entonces, estas oraciones se expresan al final del párrafo o de desarrollar todas las ideas secundarias que yo tenga sobre el tema. Ejemplo, comenzar por los hechos, luego describirlos y más tarde formular hipótesis y construir teorías para explicarlos, después deducir de ellas conclusiones particulares verificables, recurrir eventualmente a nuevas observaciones o a nuevos cálculos y contrastar sus conclusiones con estos resultados y finalmente, si es necesario, corregir sus conjeturas sin compasión. He aquí el severo carácter autocorrectivo de la investigación científica. Las ideas anteriores, lo que se expuso anteriormente, antes de la idea directriz, que es he aquí el severo carácter autocorrectivo de la investigación científica, son ideas secundarias que me permiten entender que lo que se quería abordar era dar una explicación de lo que es realmente investigar dentro del campo científico. Tenemos el método cronológico. El método cronológico entonces se usa para describir la sucesión temporal de un evento. Entonces, no solamente nosotros podemos hacer descripciones diciendo primero, segundo, tercero, cuarto, haciendo una serie de enumeraciones o listas. Nosotros también podemos utilizar palabras que nos vayan indicando temporalidad sin tener que hacer ese listado de cosas o de frases cuando queremos hablar de algo cronológico o de algo temporal. Vamos a ver el ejemplo y con el ejemplo nos va a quedar más claro que el hecho de que yo utilice conectores de temporalidad me van a permitir escribir un párrafo muy bien cohesionado, entendible y que no solamente tengo alternativas de listas para hablar de algo que se trate del tiempo. En la aritmética es sin duda una de las más antiguas de las ciencias. Los dedos fueron para nuestros antepasados los primeros instrumentos de cálculo y a esto se debe la base decimal de numeración utilizada por los egipcios, quienes tenían un signo particular para representar cada unidad. Los fenicios, los griegos y los hebreos empleaban como signos matemáticos las letras de sus alfabetos. Los conocimientos matemáticos de los griegos pasaron a los árabes, quienes los introdujeron a Europa. Pitágoras y los sabios griegos posteriores a él fueron los que crearon la aritmética de hoy. Como observamos en el ejemplo, vamos dando un paso a paso sobre la matemática de cultura en cultura, viendo cómo se fue dando los conteos en cada una de las culturas hasta llegar a lo que no conocemos hoy. En ningún momento decimos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sino que vamos entrelazando las ideas con otro tipo de palabras o conectores que también nos están indicando temporalidad. El tercer método que vamos a abordar es la definición. La definición se usa para explicar con claridad y precisión el significado de un concepto que seguramente es desconocido por el lector. Este tipo de métodos es muy efectivo a la hora de hacer trabajos de tipo científico o
cuando alguna persona desconoce el vocabulario o no es de la rama en la cual se está desarrollando el tema. Miremos el ejemplo. La forma más primitiva de la convivencia humana fue lo que un poco desacertadamente se ha llamado la horda. Las hordas eran grupos de hasta 30 y 40 seres humanos, unidos por consanguinidad. No existía en ellas organización ninguna, no se conocía la idea de familia ni la autoridad, se ignoraba la función de la paternidad y los hijos nacían de las madres como engendrados por mágicos poderes. Como nos damos cuenta, entonces acá nos están dando de alguna manera el ejemplo, ¿sí? Aclarando lo que es el término de las hordas y nos especifican qué quiere decir el término y nos aportan ejemplos para poder entender el significado del mismo. El siguiente método se llama la comparación. La comparación consiste en la expresión de las semejanzas o diferencias que existen entre dos objetos o dos fenómenos. Se analizan solo las semejanzas si estamos realizando una analogía y si expresamos las diferencias elaboramos un contraste. Recuerden que cuando comparamos no quiere decir que todo tiene que ser igual o tiene que ser diferente. Se pueden mirar las dos perspectivas. Comparar quiere decir es que yo soy capaz de ver qué diferencias y similitudes encuentro entre lo que estoy comparando, ya sea un tema, ya sea un objeto, ya sea una persona, ya sea una situación. Entonces miremos el ejemplo que nos da el documento. Dice, Cartagena y Bogotá son dos ciudades colombianas. La primera está situada en la costa atlántica sobre el nivel del mar. Posee un clima tropical refrescado por las brisas marinas. Tiene gran atractivo turístico por sus reliquias históricas y por sus hermosas playas y paisajes. La segunda está ubicada sobre la cordillera oriental, en la sabana de Bogotá, a una altura de 2.700 metros sobre el nivel del mar. Tiene una temperatura aproximada de 14 grados centígrados. En ella se mezclan los atractivos de los lugares coloniales con la arquitectura moderna propia de las ciudades y de los países desarrollados. Si nos damos cuenta, entonces, si bien hay diferencias a la hora de leer entre los dos ejemplos, porque una cosa es la población de Cartagena y otra cosa es la población de Bogotá, sí hay ítems que se compararon. Entonces, compararon dónde están ubicadas, se comparó también la temperatura de las dos ciudades y sus lugares arquitectónicos. Si bien en ambas son diferentes, digamos que el ítem de comparación sí es el mismo para los dos. El siguiente método se llama causa y efectos. Entonces son párrafos que expresan las causas que generan una situación y los resultados que de ella se producen. Toda causa tiene una consecuencia, por decirlo así. Efecto también se puede tomar como consecuencia. Entonces el ejemplo que nos plantean dice, muchas y muy variadas son las causas de la violencia colombiana. Entre ellas podemos citar las siguientes. Marcadas desigualdades sociales y económicas bajo el nivel de educación en la mayoría de la población, desempleo creciente, falta de unidad familiar, descomposición de la juventud por el abuso de la droga y pérdida de los valores tradicionales. Los efectos de esta situación son muy graves y pueden resumirse así: inestabilidad emocional del pueblo colombiano, parálisis del desarrollo industrial, desequilibrio de la economía, incertidumbre y desorientación de los jóvenes e imposibilidad creciente para salir del subdesarrollo. Entonces, nos plantean primero las causas que están marcadas por la desigualdad social y económica de la población y el desempleo y pues el efecto que esto trae en cada una de las poblaciones. Tenemos el siguiente método que son las citas textuales. Las citas textuales en estos párrafos se transcriben citas de expertos en el tema para dar mayor validez y rigurosidad en la información que se plantea.
Nosotros ya vimos que las citas textuales lo que hacen es respaldar de alguna manera el texto, como lo vimos cuando abordamos el tema de las normas APA. Lo que le da es más consistencia a lo que se está desarrollando y es un respaldo. El ejemplo dice: aprender a fracasar es algo importantísimo en la vida. Una enseñanza que nos enseña a fracasar, dice Freud, es como mandar a alguien a una expedición al Polo Norte con un mapa de los lagos italianos. Si no se tiene la oportunidad de fracasar, tampoco se tendrá la oportunidad de triunfar, de vencer una dificultad y de sentir satisfacción por ello. Es importante que dejemos actuar a los niños con espontaneidad, pero debemos decirles también con franqueza si lo que han hecho les quedó bien o no, para que puedan tener la alegría de que triunfaron sobre sus dificultades. En la educación es importante adquirir el amor a vencer dificultades reales. El siguiente método son los datos estadísticos. Los datos estadísticos y las cifras son elementos muy importantes para sustentar una afirmación que hacemos y que deseamos demostrar. Un estudio lo que nos va a permitir de alguna manera, o una estadística lo que nos va a permitir es demostrar lo que afirmamos anteriormente a través de un estudio. Los datos estadísticos dan respaldo a lo que se está afirmando. El ejemplo nos cita lo siguiente: durante décadas, Cuba no ha sido precisamente la meca de la empresa privada y de la inversión extranjera, pero las cosas están cambiando. Hoy en día, las petroleras multinacionales encuentran en la isla una regulación más neoliberal, incluso que la de economías de mercado. Así, mientras en Colombia, por ejemplo, se cobran unas regalías que oscilan entre el 5 y 25% del valor de la producción, en Cuba el gobierno no cobra nada por este concepto y el impuesto sobre las utilidades, que en la isla es del 30%, en Colombia es del 35%. Muchas multinacionales de petróleo ya están invirtiendo en Cuba, donde además tienen garantizada la seguridad. Entonces, pues, de alguna manera lo que se está exponiendo en este ejemplo es una situación frente al petróleo, donde nos dan una serie de estadísticas y justifican de alguna manera por qué es mejor para unas petroleras invertir en un lado y lo que realmente hacen con ese dinero, a diferencia de lo que hacemos aquí en Colombia. Tenemos el método de ejemplo o casos específicos. Entonces, la utilización de ejemplos lo que hace es explicar de alguna manera la idea general o abstracta y hace que de alguna manera con el ejemplo sea más comprensible por el receptor o por el lector. Tenemos el ejemplo. Dice: la mayoría de los virus se comportan como terroristas. Por ejemplo, el del resfriado común asalta las células, las induce a fabricar nuevos virus y luego los mata. Cuando los nuevos virus reviven las membranas celulares para salir. Por esta razón tienen un efecto multiplicador de virus que atacan al organismo y lo debilitan cada vez más. Entonces el ejemplo nos permite entender cómo un virus va reaccionando dentro del cuerpo y lo que puede ocasionar, las consecuencias que puede traer sobre la persona que lo adquiere. Tenemos también las preguntas iniciales. Son las que se utilizan para iniciar un párrafo y ayudan a crear suspenso o a despertar interés en el tema que se va a exponer. Ejemplo: le preocupa su peso y sin embargo no logra liberarse de los kilos que le sobran. Quizá coma usted lo que el organismo humano está preparado para asimilar. A continuación, presentamos una guía práctica que le ayudará a conocer lo que su organismo necesita para tener un peso equilibrado y una buena salud. Con esta guía podrá lograr la belleza, la salud y la felicidad. Entonces, la pregunta lo que nos hace es inquietarnos como lector para dar continuidad a la lectura del texto. Si tuviéramos todo el texto, pues
muy seguramente si el tema del peso o de los buenos hábitos nos inquietarían, pues nosotros podríamos seguir leyendo el texto todo y pues informarnos sobre dicho tema. Los métodos que aquí se presentan simplemente son métodos para que usted los utilice y vaya escogiendo el que mejor a usted le parezca dentro de la situación o dentro del texto que usted vaya a desarrollar. La idea de conocer los métodos de los párrafos es para que usted los emplee en los diferentes textos que le puedan ir solicitando en las diferentes asignaturas. No quiere decir que un texto deba reunir todos esos métodos. Usted puede solamente utilizar uno, dos o tres, utilizarlos todos. Eso depende del estilo y del tipo de texto que le hayan solicitado. Para la práctica y evaluación de este tema, se sugiere realizar el taller que se presenta aquí a continuación. Este taller entonces lo deberán desarrollar de manera individual, abriendo un documento en el programa Word y después de desarrollado lo van a adjuntar en la asignación que va a aparecer en el Edmodo. Son 4 puntos. El primero dice: el siguiente es un párrafo deductivo cuyas oraciones están desorganizadas. Deductivo quiere decir que usted debe encontrar cuál es la idea principal y luego añadir las ideas secundarias en una forma lógica y coherente. Identifique la oración directriz y escríbala en la parte inicial del párrafo. Luego organice las demás oraciones en forma coherente. Para el trabajo no es necesario que usted transcriba toda la información. Simplemente usted lo que va a hacer es abrir un documento en Word, ¿sí? En el documento de Word lo que va a hacer es escribir el nombre, su nombre, el semestre, va a escribir taller párrafo y va a escribir las instrucciones que le aparecen dentro del taller y enseguida sí va a escribir el desarrollo de cada uno de los puntos. No hay que transcribir el taller, solamente las instrucciones como lo voy a indicar a continuación. Bueno, entonces usted tiene el taller, tiene los 5 puntos. En el primero dice: el siguiente es un párrafo deductivo cuyas oraciones están desorganizadas. Identifique la oración directriz y escríbala en la parte inicial del párrafo. Luego organice las demás oraciones en forma coherente. Entonces acá usted transcribe, como está acá en el ejemplo, como se ve acá en la pantalla, la instrucción, donde dice aquí R y está la raya que está en rojo, es para que usted así, no es que haga R y la raya, sino que R sería la respuesta y ahí empieza usted a escribir la respuesta. Necesito es que me escriban las respuestas. Las respuestas las deben escribir o transcribir en otro color diferente. Entonces por eso acá está escrito en negro y las respuestas están en rojo para que se puedan evidenciar. Luego pasa usted al segundo punto y dice: redacte un párrafo inductivo que termine con la siguiente oración directriz. Entonces lo que usted hace es acá redactar el párrafo que le están pidiendo y escribir la oración directriz, que es: estos son los principales factores que influyen en el desempleo de los profesionales colombianos. En eso debería terminar su párrafo. El siguiente es: elabore un párrafo en el que realice una comparación entre los habitantes de la costa y los del interior. Entonces acá empieza a escribir como muy parecido a lo que está en el ejemplo del párrafo de comparación, pero en este caso es de los habitantes de la costa y del interior. Para ello tenga en cuenta y utilice 2 o 3 ítems para comparar. Entonces pueden comparar la forma de hablar, la forma de ser, la forma de vestir, su alimentación. Miren a ver qué otros pueden ustedes también comparar ahí. En el cuarto dice: elabore un párrafo en el que realice una comparación. El siguiente es: escriba un párrafo de causas y efectos con la siguiente idea temática: conflictos entre las generaciones jóvenes y las generaciones anteriores. Entonces acá escribe el párrafo a partir de esa idea temática, que es el conflicto entre las generaciones jóvenes y anteriores. Y por último, entonces usted
Dice, redacte un párrafo cronológico en el que presente el desarrollo de un evento cualquiera, el que usted desee. Si quiere un día de clases, un día de graduación, una Navidad, un día normal suyo, como usted desee, pero que se vea pues, o por ejemplo, cómo ha ido evolucionando el fútbol, no sé, un evento que a usted le llame la atención y en el cual se vea realmente un desarrollo cronológico, las etapas, no sé, de crecimiento de un niño, las formas de escribir, cualquier tema que a usted le llame la atención. Entonces, en el Edmodo va a encontrar este video con la explicación, va a encontrar el documento de métodos para la elaboración de párrafos informativos y para que lo imprima y pueda desarrollar el taller. Cualquier pregunta pues que tenga al respecto, con mucho gusto la atenderé a través del email institucional. Que tengan muy buen día para todos. Hasta una próxima ocasión.